Cómo murió el profeta Isaías en manos del rey Manasés y el pueblo de Israel. La trágica muerte de Isaías, uno de los más destacados profetas del Antiguo Testamento, a manos del rey Manasés, se rige como uno de los pasajes más estremecedores de la Biblia. Como enviado divino, Isaías fue víctima de la crueldad humana, sacrificado por la maldad. Su historia está repleta de valentía, sabiduría y un inquebrantable compromiso con la palabra de Dios. No obstante, su vida culminó de forma trágica a manos del rey Manasés y la población de Israel, un acontecimiento que dejó una profunda impronta en la historia del pueblo judío. Isaías, un mensajero de Dios en una encrucijada crucial de la historia de Israel, profetizó durante los reinados de los monarcas guías Jotam, Acaz y Ezequías. Su voz resonó en los corazones de la gente en tiempos de prosperidad y adversidad, transmitiendo la voluntad divina y convocando a la nación hacia la justicia, la rectitud y el arrepentimiento. Sin embargo, las palabras de Isaías no siempre encontraron aceptación. En el reinado de Manasés, Israel cayó en la idolatría y corrupción moral. Bajo la influencia de divinidades paganas y asesorado por consejeros inicuos, Manasés se convirtió en un opresivo gobernante y perseguidor de los fieles seguidores de Dios. Isaías, fiel a su papel profético, mantuvo su firmeza denunciando las prácticas idolátricas y exhortando al arrepentimiento. Su valentía lo convirtió en objetivo para Manasés y sus opositores. Según la tradición judía y las escrituras bíblicas, el profeta Isaías fue capturado y sometido a un cruel martirio a manos del rey y su pueblo. Su muerte marcó un punto crucial en la historia de Israel, y su sacrificio perdura como recordatorio viviente de la importancia de la fe y la búsqueda de la verdad en medio de la persecución. Su legado inspira a creyentes de generaciones posteriores a mantenerse firmes en su compromiso con la justicia. En este video exploraremos en detalle los eventos que rodearon la muerte del profeta Isaías. Analizaremos las circunstancias históricas y evaluaremos su impacto perdurable en la fe y la cultura judía. De esta historia obtendremos lecciones valiosas acerca de la valentía, la persecución y el poder transformador de la fe en momentos difíciles. Te invitamos a quedarte hasta el final de las historias sagradas para descubrir más sobre la trágica muerte del profeta de Dios. Pero antes de sumergirnos en los detalles de su fallecimiento, exploremos quién fue el profeta Isaías. Desde su nacimiento hasta su llamado divino, su vida está envuelta en misterio y devoción. La información sobre sus primeros años es escasa, pero las escrituras bíblicas y las tradiciones judías nos ofrecen algunas pistas. De acuerdo a la tradición, Isaías nació en el siglo 7 a.C. en Jerusalén, durante el reinado del rey Judá. Se cree que provenía de una familia noble y era descendiente del rey David. Desde edad temprana, demostró una profunda conexión con lo espiritual y una sincera devoción a Dios. Fue durante un momento de oración y meditación que Isaías tuvo una experiencia sobrenatural poderosa, conocida como una visión. Tal como se relata en el libro de Isaías, en el año en que falleció el rey Acaz, el profeta tuvo una visión en el que contempló al Señor sentado en un trono elevado y enaltecido, rodeado por serafines. En esta experiencia, se sintió abrumado por la presencia divina y cobró conciencia de sus propias faltas y la necesidad de purificación. Luego de este cambio profundo, Isaías escuchó la voz del Señor que inquiría: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Con humildad y entrega, el profeta respondió: aquí estoy, envíame a mí. Fue en ese momento que Dios le confirió la responsabilidad de ser su portavoz y profeta ante el pueblo de Israel. Durante su ministerio, Isaías recibió la llamada para pronunciar mensajes proféticos en momentos cruciales de la historia de Israel. Sus palabras abarcaron temáticas como el arrepentimiento, la justicia social, la restauración y el consuelo. Se convirtió en un portador de esperanza al profetizar eventos futuros, incluyendo el nacimiento del Mesías y el advenimiento del reino de Dios. A pesar de enfrentar oposición y rechazo por partes de quienes rechazaban sus mensajes de corrección y advertencia, Isaías permaneció fiel a su llamado y perseveró en la misión encomendada por Dios. Aunque los detalles sobre los primeros años de Isaías son escasos, su legado como profeta y su contribución a la fe judía son invaluables. Su libro profético, el libro de Isaías, sigue siendo objeto de estudio y aprecio en la actualidad, reconocido por su poesía, mensaje poderoso y profunda visión del plan divino para la humanidad.
La vida de Isaías representa un testimonio inspirador de entrega, fe y obediencia a la voluntad divina. El reinado de Manasés, por otro lado, fue un periodo turbulento en la historia de Israel. Manasés gobernó el reino de Judá durante el siglo 7 a.C. Su reinado, que abarcó alrededor de 55 años, se caracterizó por su alejamiento de la fe y un periodo de apostasía y persecución religiosa en Judá. A diferencia de su piadoso padre, Manasés adoptó una postura completamente opuesta. Introdujo reformas religiosas que sumieron a Judá en la idolatría y la corrupción moral. Manasés promovió prácticas idolátricas y erigió altares y templos dedicados a deidades falsas. Su inclinación hacia consejeros paganos y su falta de discernimiento espiritual lo llevaron a apartarse de los preceptos de la religión hebrea. Además de su apostasía religiosa, Manasés se entregó a la violencia y a la persecución contra los fieles seguidores de Dios, derramando sangre inocente y cometiendo actos horrendos. El reinado de Manasés se erige como un periodo oscuro en la historia de Judá, marcado por la idolatría, la persecución religiosa y la apostasía. Aunque buscó el arrepentimiento y la reconciliación más adelante en su vida, su legado sigue siendo una advertencia acerca de los peligros que conlleva apartarse de la fe y los efectos destructivos que resaltan al alejarse de la voluntad divina. Durante el reinado de Manasés, varios profetas sufrieron persecución y violencia a manos de él y su régimen opresivo. Entre los profetas que se mencionan en la tradición bíblica como víctimas de esta persecución se encuentra Miqueas. La muerte de Isaías, por otro lado, no es mencionada explícitamente en la Biblia y carecemos de detalles concretos sobre su fallecimiento. Sin embargo, existen tradiciones y relatos transmitidos a lo largo del tiempo que ofrecen información adicional. Según la tradición judía, Isaías fue martirizado durante el reinado del rey Manasés. Se dice que fue condenado a muerte por orden de Manasés y que fue despedazado. Esta tradición se basa en la interpretación de una frase en la Ascensión de Isaías que menciona la muerte violenta del profeta. No obstante, es importante tener en cuenta que la Biblia no respalda directamente esta información sobre su muerte. La Biblia no proporciona detalles precisos acerca de su fallecimiento, con el fin de poner el énfasis en su mensaje y profecías, más que en su muerte. Destaca su ministerio y sus enseñanzas, subrayando su papel como mensajero de Dios y su relevancia profética en la historia real. Gracias por ver. Recuerda suscribirte a Historias Sagradas y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.